Saludos amigos, yo soy Santiago Buenaño, yo soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de América. Esta es una serie de videos de un resumen que estoy realizando del libro de Ingeniería de Procesos de Michael Hammer y James Champi. Nuestro profesor de la materia de Ingeniería de Procesos es el ingeniero Francisco Estrella. A continuación, yo les voy a hablar sobre los resúmenes del capítulo 5, que es el capacitador de la informática, y el capítulo 6, que habla de quién va a rediseñar la ingeniería. Nosotros debemos de entender que la tecnología en sí es una ayuda para la ingeniería. También debemos comprender que tecnología no es lo mismo que automatización y que las empresas deben orientarse a no deben buscar problemas pensando que la solución siempre va a ser aumentar computadoras o realizar la automatización. Eh, Se ha dado el caso de que usar de manera inadecuada la informática puede bloquear lo que es el rediseño o la ingeniería, porque aquí es donde viejas maneras de hacer las cosas eh, vuelven a salir y propician a que los rediseños no sean eficientes. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos el caso de IBM Credit, que ya hemos venido hablando, que ya hemos venido estudiando, y hacemos la comparación, o no, bueno, los autores hacen la comparación de que eh, si computarizaban el antiguo proceso, lo único que se lograba era acelerar los trámites entre los 5 especialistas en cada etapa del antiguo proceso, y solo hubieran logrado mejorar un 10%. Esto medido frente al 90% del rendimiento que realizó la ingeniería. Otro caso también del que habla es el de Ford. Eh, También, ¿no? Si computarizaban el proceso de pagos, que este pasaba por diferentes áreas y tramitaban 3 distintos papeles, eh, solo con los cálculos que hicieron, ¿no? Porque Ford sí aplicó esto, solo lograron disminuir el 20% de los 500 empleados que contaba con la unidad de cuentas por pagar. Cuando rediseñaron así el proceso, en este rediseño, lo único que hicieron fue quedarse con un solo papel, que sería ya la factura, y esto solo se paga siempre y cuando el dispositivo, el implemento o el repuesto ya esté instalado en lo que es el vehículo. Con todo esto, lograron reducir un 80% los empleos. Y otro de los casos que también se menciona es el de Kodak, en donde aplicarles ingeniería implicó varios cambios que fueron fundamentales y conllevaron una revisión profunda, ¿no? De cómo llevaban a cabo el proceso de desarrollo de productos. Ellos no simplemente agregaron tecnología, eh, porque hubiera sido un proceso existente, obviamente, en donde la última palabra hubiese tenido el diseñador. Aquí habla de ya tener un pensamiento inductivo en lugar de tener un pensamiento deductivo. ¿Qué quiere decir esto? El pensamiento deductivo habla de lo que muchas empresas tradicionales realizan, muchas personas en empresas tradicionales realizan. Y el pensamiento deductivo nos dice que nosotros tenemos la capacidad de encontrar un problema y brindar solución a esos problemas. En cambio, un pensamiento inductivo nos ayuda a definir la solución antes de que se presenten los problemas. Entonces, esos fueron los casos, ¿no? De las empresas que mencionábamos anteriormente. Por ejemplo, Ford buscaban la manera más rápida de pagar las facturas. Y con la reingeniería lograron prescindir totalmente del procesos, de varios papeles y de varias personas en este caso. También, por ejemplo, en IBM Credit
lo que buscaba era acelerar el movimiento de la información entre especialistas para poder aprobar un crédito para que una persona o una empresa adquiera los equipos. Eh, Aplicando la informática, eliminaron a los especialistas. Y en este caso surgieron, ¿no?, trabajadores de caso. Y el último fue Kodak, que cuando aplicó la tecnología logró eliminar la necesidad de recurrir a un diseño que se realiza secuencialmente, sino al mismo tiempo del que se desarrolla cada uno de los implementos, también se va realizando los diseños y se va realizando mejoras. Al mismo tiempo, un trabajo paralelo que mencionábamos en el capítulo anterior. La diferencia entre realizar la reingeniería y realizar una automatización es la innovación. Aquí es donde las empresas deben realizarse la pregunta de cómo pueden aprovechar, o uno como empresa debe preguntarse, ¿no?, ¿cómo podemos aprovechar la tecnología para hacer cosas que no estamos haciendo? Usar la tecnología, sacar provecho de la tecnología, nos quiere decir que tenemos que irnos por las capacidades que no son familiares para nosotros, porque realizar algo que es familiar es realizar algo que ya conocemos. Eh, no hay que limitarnos, ¿no? Muchas de las personas, por ejemplo, se limitaban en algo que ya conocían. Es el caso de eh, Edison, que tenía el monógrafo, si no me equivoco, si estoy mal con el nombre, y a la final terminó convirtiéndose en un telégrafo y ustedes saben cómo ha avanzado la tecnología. Marconi también, que supo aprovechar eso y lo convirtió, esa comunicación de un punto A a un punto B, él lo mejoró y lo pudieron hacer una radiocomunicación. Hoy en día existe la radio, que es algo elemental, ¿no?, que todos utilizamos. También, por ejemplo, IBM no logró reconocer en sus inicios un verdadero potencial tecnológico. Ninguna de estas personas eh, pudo reconocer, ¿no?, lo que es la tecnología. O sea, se desarrollaron en otra área y tuvieron que venir otras personas que desarrollaron de mejor manera esa tecnología. Aquí es donde nosotros hablamos que una falta de visión inductiva es un obstáculo y personas con conocimientos en el campo no se dan cuenta que pueden desarrollar más cosas. Aquí hablamos de un caso de estudio del Xerox, es una fábrica de fotocopiadoras muy conocida. Bueno, al menos yo sí la conocí bastante. Eh, Cuando realizaba los estudios, ¿no?, para desarrollar la primera fotocopiadora, se encontraron que había limitaciones. Incluso tenían limitaciones económicas y es por esa razón que, perdón, ofreció las patentes que ya iban desarrollando, que ya iban investigando a IBM. IBM, al revisar esto, decidió contratar los servicios de Arthur DeLille para que realice un estudio de mercado. Y esta persona concluyó que si IBM lograba captar el 100% del mercado de lo que es el papel carbón, el lectógrafo, la copiadora no iba a recuperar su inversión. Eh, Se desanimaron, no realizaron la inversión, pero Ceros continuó, a pesar de que tenían un pronóstico no favorable. Es aquí donde ya cambia el pensamiento, ¿no? Y ellos encontraron que la innovación en la copiadora no era que iban a reemplazar a los medios de copiado que existían en esa época, sino que crearon el medio, el mercado en donde las copias no existían, sino que ya ellos desarrollaron ese mercado. Y no, como menciono, no querían reemplazar las técnicas, ellos solo crearon la necesidad de que la gente necesitaba sacar copias. Y ahí es donde ya se desarrolla, ¿no?, en sí la copiadora.
Entonces de esto, Alan Kay, que era una persona que trabajaba en Apple Computers, que se conocía con ese nombre en ese entonces, expresa, ¿no?, lo siguiente, que la tecnología crea primero el problema y después lo resuelve. Y es aquí donde nos damos cuenta que las personas no sabemos lo que deseamos hasta que tenemos la capacidad de obtener eso. Entonces, siguiendo desde esta perspectiva, Sony simplemente logró cambiar la idea de cómo y dónde escuchar música cuando crearon el Walkman. No tuvieron necesidad alguna de realizar encuestas al público, ya que Sony comprendió que la gente, el público, no puede imaginar algo que de pronto todavía no existe o no conoce. Otro de los casos, por ejemplo, es la teleconferencia, que es una tecnología que nos ha permitido ubicarnos en diferentes lugares y vernos y oírnos en tiempo real. Por ejemplo, ¿no?, en esta temporada de la pandemia que a muchos de nosotros nos tocó realizar de pronto teletrabajo o recibir clases de manera virtual, de pronto nuestros hijos, hermanos, familiares, muchas personas que no podían reunirse personalmente, utilizaban, ¿no? Ahora, hoy en día existen diversos medios para poder realizar una teleconferencia, diversos equipos, aplicaciones como Zoom, como Teams, la misma videollamada de WhatsApp en grupos. Entonces, en un principio, cuando esto fue creado, no tuvo el impacto que esperaban. Lo que muchas personas o los creadores de la teleconferencia, el objetivo de ellos era disminuir los gastos o los costos, ¿no?, que conllevaban a las empresas que gasten en viajes que eran corporativos. Resultó prácticamente como un fracaso en ese entonces porque muchas de estas personas que realizaban viajes de negocios preferían el contacto visual, el lenguaje corporal, saber cómo se siente, cómo interpretar, ¿no?, el lenguaje de la otra persona. Pero ahora muchas empresas destacan que reducen los ciclos de desarrollo de productos al utilizar teleconferencias para programar reuniones semanales, ¿no? Y lo cual permite que se realice unos seguimientos eficientes con la participación de personas que antes de pronto no podían asistir debido a distancias, tiempos de traslado y costos de traslado, obviamente, ¿no? La verdadera capacidad de la tecnología no reside en mejorar los antiguos procesos, sino en facultar a las organizaciones que desarrollan y definan reglas y conciban nuevas formas de abordar las tareas, es decir, de llevar a cabo un rediseño. Entonces nosotros vamos de aquí en adelante a hablar de reglas, ¿no? Que tenemos una regla antigua, una tecnología que mal aplicada viene a ser destructiva, así lo vamos a mencionar, tecnología destructiva y la nueva regla. Entonces, vamos por la primera regla antigua, ¿no? Que la información puede aparecer solamente en un solo lugar a la vez. La tecnología destructiva viene a ser bases de datos compartidas y la nueva regla viene a ser la información puede aparecer simultáneamente en tantos lugares como ésta sea requerida o sea necesaria. Antiguamente, ¿no?, muchos de nuestros procesos han estado condicionados por restricciones impuestas por la manera tradicional de cómo se hacían las cosas. Una de estas era archivar la información en papel, recolectar y almacenar los datos en carpetas y solo una persona tenía acceso a esta información a la vez, uno por uno, tiempo por tiempo. Entonces, al desarrollar la tecnología, bases de datos, ¿no?, desafían a esta antigua estructura porque varias personas pueden acceder y utilizar esta información de manera simultánea. Tenemos los casos como una empresa de seguros que al aplicar esto facilita, ¿no?, que diferentes funcionarios realicen tareas al mismo tiempo y lleven a cabo una investigación de historial crediticio o evalúen el historial de un solicitante y puedan liberar los procesos
de manera más pronta, ¿no? Dejando a un lado los métodos de archivo convencionales. La siguiente regla antigua, ¿no? Es que solo los expertos pueden realizar el trabajo. Aquí la tecnología destructiva sería sistemas de expertos y la nueva regla sería que un generalista puede hacer el trabajo de un experto. En la década de los 80, la tecnología de sistemas surgió con la idea de automatizar el trabajo de los expertos que eran altamente especializados, pero las organizaciones avanzadas reconocieron el valor y que radica en permitir que personas con menos especialidad puedan operar en niveles casi expertos. Un caso de estudio analizado en este libro es una empresa química que proporcionaba a los representantes de servicio sistemas de expertos, ¿no? Los sistemas, para que puedan asesorar sobre productos, ¿no? Los productos que esta empresa ofrecía y los permita convertir en consultas de clientes y que sean oportunidades de venta cruzada de manera efectiva. Este enfoque de capacitar a generalistas respaldado por la tecnología, ¿no? Influyen en la reestructuración del trabajo. Como evidencia se tiene el caso de IBM Credit, en donde introdujeron trabajadores de caso que al respaldarse por la tecnología mejoraron el tiempo de ciclo y la precisión al eliminar procesos que eran innecesarios y tenían errores, ¿no? Inherentes o incoherentes. Otra de las reglas antiguas es que los negocios tienen que elegir entre centralizarse y descentralizarse. La tecnología aquí vendría a ser las redes de telecomunicaciones y la nueva regla es que los negocios pueden obtener simultáneamente los beneficios de estar centralizados y descentralizados. Antiguamente, ¿no? Las empresas trataban a las sucursales como una entidad que era autónoma y estaba separada de la principal, debido a las limitaciones que en ese entonces existían sobre las tecnologías de la comunicación. Pero la informática ha ido transformando la comunicación, ¿no? Y ahora esta es en tiempo real. En tiempo real se comunica la oficina central con cualquiera de sus sucursales y elimina la necesidad de que una sucursal esté completamente informada y permite, ¿no? Que las empresas puedan adoptar enfoques más sensibles, perdón, más flexibles, ¿no? Este, en este caso, como es la centralización y la descentralización, que es junto, combinado, trabaja de una manera muy eficiente. Un caso de estudio relatado en este libro es el de Hewlett Packard, que utiliza el sistema de software de compras para aprovechar descuentos por volumen centralizados, ¿no? Sin perder la autonomía de las divisiones que están dispersas en distintas partes del país. Otro ejemplo es la industria bancaria, que trata a las sucursales como puntos de venta sin sacrificar el control central. Todo esto gracias a las tecnologías de la información que logran que trabajemos en tiempo real. La siguiente regla antigua es que los gerentes toman todas las decisiones. La tecnología destructiva vendría a ser los instrumentos de apoyo de decisiones, que son el acceso de base de datos, software de modelos, etcétera. Y la nueva regla, ¿no? La toma de decisiones es parte del oficio de todos. En el modelo de la revolución industrial, como se hacían antes las empresas, las decisiones están basadas en los órdenes jerárquicos, en donde los trabajadores simplemente ejecutaban sus tareas específicas y no tenían participación ninguna sobre las decisiones de cómo se realizaban estas tareas. Hoy en día, las empresas comprenden y empoderan a los trabajadores de primera línea para que tengan la capacidad de tomar decisiones rápidas acorde al mercado. La tecnología con las bases de datos ha hecho que sea fácil acceder a la información que antes
era una información reservada solo para los altos directivos. Cuando combinamos la tecnología con la información y con herramientas de análisis y simulación, los trabajadores que están en primera línea, están en el frente del trabajo, tienen la capacidad de tomar una decisión rápida y resolver los problemas de manera eficiente. La siguiente regla antigua es que el personal normalmente trabaja fuera de la empresa, necesita oficinas que reciba, almacene, recupere y transmita información. La tecnología destructiva viene a ser la radiocomunicación y las computadoras portátiles. La nueva regla: el personal que trabaja fuera de la empresa puede enviar y recibir información en cualquier momento, donde quiera que se encuentre. La comunicación de información, como lo menciona el libro, ¿no? En ese entonces era el radio de banda ancha. Hoy en día tenemos acceso al Internet en cualquier parte que nosotros nos encontremos, ya sea un Internet que sea de una línea fija, o sea, el Internet móvil de nuestros celulares. Permítenos reconectar nuestras computadoras y realizar actividades fuera de la empresa. En este caso, nosotros, por ejemplo, que somos estudiantes, mientras trabajamos podemos estar pendientes de nuestros deberes y tenemos capacidad de enviar la información desde cualquier lugar. Para muchas empresas es muy útil eso. Entonces, aquí habla de un estudio de caso de la empresa de ascensores Otis, que los encargados de los mantenimientos llevan terminales, computadoras portátiles, que una vez que realizan el servicio, actualizan el historial y transmiten esta información en tiempo real hacia la oficina central. Avis, que es un rentacar, utiliza el mismo principio para el alquiler de los automóviles, y los empleados están equipados con las computadoras portátiles en donde tienen la capacidad de completar la transacción en el mismo lugar en donde se devuelve el auto. Esto elimina la necesidad de visitar una oficina central. La comunicación de información en esta vía, en esta manera, en este sentido, permite que las empresas superen esta antigua regla de tener sucursales autónomas. Incluso llegan a eliminar sucursales por completo, ya que estos procesos, como el seguimiento del progreso de una tarea o la atención de reclamos, se pueden realizar sin depender de una ubicación física del trabajador. La siguiente regla antigua es: el mejor contacto con un comprador potencial es el contacto personal. Una tecnología destructiva es el videodisco interactivo, y la nueva regla viene a ser que el mejor contacto con un comprador potencial es el contacto eficaz. Muchas empresas han utilizado videodiscos interactivos, en los cuales tienen la capacidad de mejorar la interacción entre los clientes y simplifican los procesos. El libro menciona sectores minoristas en donde los clientes pueden seleccionar productos por medio de un catálogo, ver los videos de estos productos, y muchas preguntas tienen sus respuestas y simplemente realizan una compra con una tarjeta de crédito sin la necesidad de que otra persona intervenga en el proceso. Eh, Puede ser algo que es impersonal o muy frío, y muchas personas de pronto pueden esperar un vendedor que de pronto está incluso hasta poco informado, y eh, esto logra cambiar bastante, ¿no? La manera de cómo pues, se puede realizar un proceso de compra. También, por ejemplo, el sector inmobiliario, los videos, ¿no? Llevan a los compradores a rutas virtuales por casas completas. Ahora la tecnología gracias a la tecnología se puede realizar muchas cosas de manera virtual, ¿no? Y se les brinda la oportunidad, por ejemplo, en el caso inmobiliario, de que puedan revisar áreas específicas según la necesidad y sin que salgan de la oficina del agente inmobiliario. La siguiente regla es que
Uno no tiene que descubrir dónde están las cosas. La tecnología destructiva es la identificación automática y tecnología de rastreo. Y la nueva regla es que las cosas nos dicen a nosotros dónde están. La comunicación, la radiocomunicación y la tecnología de identificación automática permite rastrear cualquier elemento, ya sea un vehículo, un camión, un tráiler, un avión, un helicóptero en tiempo real. Hay muchas empresas que conocen las ubicaciones de sus activos, de su flota y reducen la necesidad de un acceso de equipo y mejoran la eficiencia operativa. Por ejemplo, hablan de los ferrocarriles que hoy en día emplean sistemas satelitales para realizar el seguimiento de estos y tengan una ubicación precisa. Supera las limitaciones de un método anterior que lo que hacía era que cada vez que el tren pasaba por la estación se le leía un código de barras, pero brindaba información incorrecta ya que este al trasladarse se ensuciaba de polvo, se contraía suciedad y era ilegible para el código, para el lector del código, entonces brindaba información incorrecta. Ahora lo que se hace es rastreo satelital, eso es una herramienta muy útil, uno puede conocer en dónde está su flota y ahí es donde uno dice que las cosas le dicen a uno en dónde están. Vamos con la siguiente regla antigua, que es que los planes se revisan periódicamente. La tecnología destructiva son los computadores de alto rendimiento. Y la nueva regla viene a ser que los planes se revisan de manera instantánea. Hoy en día, la accesibilidad que tenemos nosotros a un computador y las prestaciones que estos computadores tienen tienden un abanico de posibilidades para las empresas, especialmente en los sectores de manufactura. Antiguamente muchos fabricantes elaboraban un plan maestro, un programa maestro de producción una vez al mes, una vez a la semana, de pronto trimestrales. Todo esto basándose en los datos históricos de ventas, costos y disponibilidad de las materias primas para sus procesos. Hoy en día, utilizar una computadora que reciba datos en tiempo real desde los puntos de venta, mercados y productos y otras fuentes, el programa de producción se puede ajustar de manera constante. Incluso podríamos decir que podríamos hacer un programa de producción diario y que cumpla con las necesidades actuales, ¿no? Ya no depender de datos históricos, sino datos de tiempo real. Nosotros aquí vemos que la informática sí desempeña un papel importante en la ingeniería y es una herramienta muy útil, ¿no? Pero no le debemos subestimar a la tecnología. Es fundamental que las compañías eviten creer que la tecnología es la única solución esencial para aplicar la ingeniería. El acto de rediseñar una empresa es comparable a como emprender un viaje familiar a lo desconocido, ¿no? Este viaje siempre debe alguien tener la motivación, alguien debe iniciar siempre este viaje, en cualquier lugar. Ahora le vamos a hablar sobre el capítulo 6. En este capítulo 6 habla de quién va a rediseñar. Aquí las empresas, ¿no? De pronto en los videos anteriores ustedes pensaban que la empresa es la que tiene que rediseñar y no es así, son las personas son las que están encargadas de realizar los rediseños. Debemos entender que antes de el qué es lo que implica realizar un proceso de ingeniería, debemos concentrarnos en quién o quiénes son las personas que realizan estos esfuerzos fundamentales. Entonces, los autores no se han percatado, se han dado cuenta mientras realizaban este libro, mientras realizaban revisiones en diferentes compañías y han identificado roles de las personas que ya sea de forma individual o sea en combinación han realizado la ingeniería. Obviamente sin que en ese entonces se sepa claramente lo que era el concepto de la ingeniería. Entonces, los siguientes roles que pudieron destacar los autores son el de líder, que el líder es un alto mando
del área ejecutiva que autoriza y motiva un esfuerzo de reingeniería. Otro de los roles que aquí se identificaron es el dueño del proceso. El dueño del proceso viene a ser un gerente que es responsable de en sí un proceso específico y del esfuerzo de reingeniería que se enfoca sobre este proceso. El siguiente rol es del equipo de reingeniería, que es un grupo de personas que se dedican a rediseñar los procesos específicos, ¿no? Obviamente, diagnostican y supervisan la ejecución de la ingeniería. Otro rol que nosotros encontramos aquí es el comité directivo. Esto puede ser opcional y este comité viene a ser un grupo que está conformado por los administradores, ¿no? Y formulan políticas, desarrollan estrategia y supervisan el progreso. Y algo aquí que me llama a mí la atención es el SAR de la ingeniería. Asumo yo que es una persona que debe saber cómo realizar los rediseños de los procesos, ¿no? Porque tiene que crear métodos y herramientas para poder aplicar una reingeniería. Y es capaz de establecer una sinergia entre los diversos proyectos de reingeniería que tenga la empresa. Pensando de una manera de que todo debe funcionar al 100% sin errores, todos estos roles antes mencionados vienen a ser unos actores que son claves en un proceso de ingeniería. Siendo así, de ideal el proceso, el procedimiento, vendría a ser el líder quien designa al dueño del proceso, quien forma el equipo de ingeniería para rediseñar el proceso con la asistencia del personal bajo la supervisión del comité directivo. De aquí en adelante vamos a analizar y a desarrollar estos roles. ¿Y qué personas son las que ocupan estos roles? Entonces, el líder es un alto ejecutivo que tiene una autoridad necesaria para impulsar cambios radicales en su empresa. Es un papel fundamental y su función va más allá de asignar formalmente y radica en su capacidad para inspirar y persuadir a la organización de aceptar las perturbaciones, ¿no?, necesarias, los cambios radicales que son necesarios para la empresa. Podríamos decir que el líder es un visionario, comunica con una visión clara lo que desea y motiva a todo el personal. Es el que tiene todos los esfuerzos de la ingeniería y designa a los altos administradores que vienen a ser los responsables de los procesos, creando un ambiente propicio, fácil para transformar. Su liderazgo se manifiesta, no es fácil, es evidente, es fácil verlo, porque transmite señales, símbolos y sistemas que refuerzan que el mensaje de la ingeniería es importante y logra estimular cambios. Aunque los otros roles también son importantes, no hay que subestimar el rol del líder, porque este es el que logrará tener el éxito en la ingeniería o en el diseño del proceso. Ahora, el dueño del proceso es otra de las personas del que hablábamos en los roles. Este en sí es el encargado de rediseñar un proceso en específico. Siempre puede ser un gerente de alto nivel y que tenga autoridad en la empresa. Debe tener la capacidad de asegurar que la ingeniería ocurre en un nivel individual de un proceso. Es responsable de la reputación del proceso en el que se desarrolla la ingeniería. En las empresas tradicionales no existen dueños de procesos porque la responsabilidad del proceso está fragmentada. En los videos anteriores hablábamos de la fragmentación de los procesos. Entonces, eh, es clave saber los procesos, identificar los procesos. Esto es muy importante para poder aplicar la ingeniería. Una vez que hayamos identificado, el líder va a designar los dueños de procesos y estos deben ser unos individuos flexibles al cambio, ambiciosos y resistentes a la adversidad. Debemos comprender, ¿no?, que el rediseñar un proceso es un cambio netamente radical para una empresa. Se cambia totalmente la realidad de una empresa, porque sabemos que la empresa debe realizar el cambio
de cómo hacen las cosas. El trabajo no realiza directamente la ingeniería, el dueño del proceso, sino este está encargado de conformar o de organizar un equipo para que pueda cumplir con el trabajo. Debe obtener los recursos necesarios, proteger al equipo de la burocracia y colaborar con otros gerentes que se vean afectados por el rediseño del proceso. Otro rol es del equipo de la ingeniería y es aquí donde se hace el trabajo. Este es el núcleo de donde se realiza el trabajo de la ingeniería. Son los miembros de este equipo los que realizan este trabajo y deben convertir todas las ideas y planes en realidades prácticas, ¿no? Deben innovar, deben reinventar efectivamente el negocio. Se puede conformar estos equipos con miembros internos y externos y todos deben trabajar juntos en el rediseño de un proceso. Son esenciales para el éxito de la ingeniería. Debe existir una colaboración efectiva entre este tipo de miembros que son internos y externos para poder superar los desafíos y lograr la reinvención radical que es necesaria en la ingeniería. El comité directivo. Este es un rol que no es, es opcional, ¿no? Y su importancia varía dependiendo de la compañía. Es un grupo que se puede conformar por los altos administradores e incluye, ¿no?, a los dueños del proceso y también a los líderes. Este se encarga de proyectar la estrategia global de la ingeniería de la organización y es capaz de resolver las cuestiones que trascienden a los procesos y los proyectos individuales. Ahora, el zar de la ingeniería es el jefe del equipo de ingeniería y trabaja colaborando con el líder del equipo. La función principal que tiene este zar de la ingeniería es capacitar y asesorar a los dueños de los procesos y a los equipos de ingeniería, coordinando las actividades de ingeniería y se encarga de desarrollar una infraestructura para facilitar futuros proyectos. Este SAR puede anticipar necesidades como sistemas de información, establecer la infraestructura antes de que sea necesario, ¿no? O sea, como hablábamos, muchas de las empresas que logran triunfar es porque miran más allá y son capaces de ver el problema antes de que el problema les afecte, incluso así no les afectara, son estas empresas las que logran salir adelante, porque si no tienen problema, crean el problema para otras empresas. El SAR debe tener cuidado de no ser muy dominante, porque también debe ser un líder y es la responsabilidad primaria que puede recaer entre el líder del proceso y el dueño del proceso. En general, todos estos trabajadores son claves para el proceso de la ingeniería, desde el líder, pasando por el dueño del proceso, el equipo con miembros internos y externos, el comité y el SAR. Son roles específicos para el esfuerzo de rediseño. Y muchas gracias por ver este video. Seguiremos publicando, subiendo más videos acerca de la ingeniería de los procesos de Michael Hammer y James Champion. Tengan una buena noche, cuídense mucho y ya nos estaremos viendo.